Sacerdocio, Eucaristía, un binomio inseparable. Miren, sepan que el protestante siempre va a atacar y permanentemente a la Iglesia Católica y a todos los católicos. ¿Cómo? Una manera de hacerlo es diciéndole idólatra. Sepan que eso solo es pura ignorancia y mentira del protestante. Pero lo que sí saben hacer es lanzar dardos incendiarios en contra de la Iglesia Católica. El protestante afirma que los católicos adoramos en la Eucaristía o cena del Señor un pedazo de galleta tostada redonda sobre la mesa del altar y además agregan afirmando que Cristo no dejó sacerdote en la iglesia, porque Él no fundó ninguna iglesia y porque la iglesia es invisible, no se ve. Sepan que este ha sido el estire y encoge de todo el protestantismo. El pastor protestante bien sabe, bien lo saben ellos, que necesitan disolver e invalidar al sacerdote en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque anulando el sacerdote, el católico no tiene quien le celebre la Eucaristía. Esto le dejaría el camino libre a toda la secta protestante. ¿Para qué? Para confundir al católico, diciendo que en esa galleta no está Cristo. ¡Cuánta blasfemia, hermanito! ¡Cuánta blasfemia! Y que en esa galleta solo es un mero símbolo, que ahí no hay ninguna presencia real de Cristo, que todo eso es una mentira de los obispos y sacerdotes católicos. Así lo enseña el pastor protestante. Blasfemo. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, te doy gracias por estar siempre a mi lado. Te doy gracias por todas las oportunidades que me has dado. Te doy gracias por las puertas que abrirás hoy para mí, pero sobre todo te doy las gracias, Señor, por haberme dado tu amor lleno de bendiciones y esperanza. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. A lo que venimos, con Biblia en mano. Con Biblia en mano vamos a mostrar por qué en esta Iglesia Universal Católica y en ese trozo de pan consagrado por manos de un sacerdote, un hombre pecador igual a usted y a mí, es presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. Escuchemos, Juan 1:29 dice así: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ¿a quién vio venir Juan? A Jesús. Entonces sepan que en esa galleta que el protestante señala con mucho odio, que ese trozo de pan no es más que un mero símbolo. Así el protestante pretende que el católico lo entienda. ¿Saben por qué? Porque esa es la misión que le encomendó su padre Satanás. La misión que ellos tienen es de impedir que los católicos participemos del banquete, que es la cena del Señor, la Eucaristía. El protestante no quiere que el católico coma la carne del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El protestante no sabe que el católico come y bebe la sangre del Cordero de la Pascua, aquella sangre que liberó al pueblo de Israel de la muerte cuando salió de Egipto. El pastor no se ha dado cuenta, sí, no se ha dado cuenta que Jesús es el Cordero Pascual y que por eso fue inmolado. ¿Cuándo? En el día que se celebra la fiesta de los panes ácimos. Jesús es el Cordero inmolado pascual. Escuchemos cómo lo dice Lucas 22:7. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué vamos a hacer todos los católicos? Nos vamos a alimentar del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿En dónde? En la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. Todos los católicos ahí comemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vamos y bebemos su sangre para tener
vida eterna. Cristo lo dijo ya. ¿En dónde lo dijo? Vamos a escucharlo. Juan 6, 53, 54 lo viene a decir. Y dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero el protestante dice, eso es mentira. ¿Sabe qué? Por eso se llaman todos ustedes protestantes. Y Cristo les dice, faltos de fe, faltos de la palabra de Dios. Pero debo decir algo a favor del protestante, que no todo es culpa de ellos. Ellos fueron enseñados y engañados por otro anterior a ellos, ¿saben? Hasta llegar a Martín Lutero, el más grande apóstata y hereje de toda la historia de la humanidad, el mal llamado reformador. Lutero, al igual que todos los pastores, son unos falsos profetas. Ellos dicen ser enviados por Dios. ¿Y cómo es eso? Porque todas las sectas del protestantismo, escuche bien esto, todas las sectas del protestantismo rechazan categóricamente la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos ellos la rechazan diciendo que eso solo es un símbolo. Pero para nosotros los católicos, ese es el mayor regalo que el Señor nos ha dado, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía Jesús se nos da como comida verdadera para salvarnos. Eso lo dijo Jesús en aquel tiempo. Y ustedes y yo no estábamos en ese tiempo ahí. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo lo vamos a comer? Sencillo, sencillito. Ahorita mismo se lo digo. ¿Cómo fue que Jesús, o qué hizo Jesús para que la Eucaristía llegara hasta nosotros? Mateo lo dice. Mateo 26, 26 dice así: tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Dice que por vosotros es dado. Sepa que el sacerdote es el mismo Cristo que se ofreció en el Calvario solito. Mientras que en la celebración de la misa, Cristo lo hace a través del sacerdote. La víctima es la misma. Cristo, que en el sacrificio de la cruz se inmoló de manera cruenta, en la misa lo hace de modo incruento. En la cruz, Cristo nos rescató del pecado y ganó para nosotros los méritos de la salvación. Ahora, en la celebración de la misa, ¿qué ocurre? Que ahí mismo se nos aplican los méritos que Jesucristo ganó para nosotros. Esto no lo sabe ningún protestante. Y algo más. Sepan que en la Santa Eucaristía o Santa Misa vamos a encontrar 4 fines hermosos, maravillosos, increíbles. El primero, adorar a Dios. ¿Saben, hermanito? ¿No es maravilloso adorar a Dios? ¿No es acaso bello y hermoso hacerlo? Le pregunto, ¿usted lo está haciendo? Segundo, darle gracias a Dios. Hermanito, ¿estamos dispuestos a darle gracias a Dios todo el tiempo? ¿Usted ya lo está haciendo? Bueno. Tercero, pedirle beneficio. Y cuarto, recibir el perdón de nuestros pecados. ¿No es acaso hermoso y precioso alcanzar nuestra libertad cuando se nos perdonan nuestros pecados? ¿No es bello? ¿No es bello unirnos con Cristo en la Santa Misa? Viviendo a lo largo de todo el día el mismo sentimiento que tuvo Cristo en la cruz. Ahora escuchen lo que viene.
Lucas 22, 19 dice, haced esto en memoria mía, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, escuchen, los que quieran creerlo, lo podemos comer, lo comemos. Pero sepan algo, que para que esto suceda, para que nos alimentemos del cuerpo y de su sangre, Cristo proyectó algo. Él planeó algo para que otros lo hicieran por él. Cristo encontró el medio, el vehículo eficaz para que se hiciera en su memoria. Hagan esto en memoria mía. Cristo no solo nos da la Eucaristía, sino que Él da quien la celebre. Dice, hagan esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el pan, dar la bendición, partirlo y decir, este es el cuerpo de Cristo, hagan esto. Pregunto, ¿a quiénes se los dijo que lo hicieran? ¿A los protestantes? No, Señor, jamás se lo voy a decir a ellos. Por una sencilla razón, no estaban en ese entonces. ¿A quién se los dijo? Se los dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Cristo les está dando la autoridad de hacerlo. ¿Y qué tenían que hacer? Tomar el pan, tomar el vino y ofrecerlo diciendo, este es el cuerpo de Cristo. Con las palabras que Cristo les dijo en la Santa Cena. Pregunto, ¿saben cómo se llama esa persona que ofrecía el pan de Dios? ¿Lo saben? Según la Biblia, según la Escritura, Génesis 14, 18, dice que es el sacerdote. No son los pastores, dice que es el sacerdote. Génesis viene a confirmar que el nombre que se le daba a esa persona que ofrecía el pan que Dios nos da, Jesús dice, hagan esto, agarrar el pan, tomar el vino, ¿cuál es el nombre que lo diga la Escritura? Sí, que lo diga la Escritura. Génesis 14, 18 dice así, y entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Esto es importante porque aquí dice el sacerdote, no dice el pastor protestante, no señor. ¿Saben? Ustedes protestantes no existían, no existían. Pregunto, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Según la Escritura, el sacerdote pertenece al Dios Altísimo. Y para que no nos equivoquemos, lo voy a leer de nuevo, se lo voy a leer de nuevo. Escuche por favor, Génesis 14, 18 dice así, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hacía ese sacerdote del Dios Altísimo? Presentó pan y presentó vino. ¿Y cómo celebró Cristo la Eucaristía? Jesús tomó pan y tomó vino y le dijo a sus apóstoles, hagan esto. Significa que el sacerdote tenía que tomar el pan y el vino. Pero no como el pastor protestante lo hace. Eso no, así no es. El pastor protestante toma el pan de la panadería de doña Juanita y compra el jugo de uva en la pulpería de doña Esther. ¿Saben? A la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, eso es totalmente aberrante a los ojos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Solamente lo que Cristo había hecho. Y que solo el sacerdote del Dios Altísimo lo podía hacer. ¿Dónde más lo dice? En Levítico. Vamos a leerlo, escuchemos. Levítico 21 del 7 al 8. Dice así. No tomarán por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Le tendrás, verso 8, le tendrás por santo porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren,
El sacerdote ofrece el pan de tu Dios. Por eso Jesús tomó pan y les dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Aquí Jesús está nombrando sacerdote a sus apóstoles. Pero ahí no dice la palabra sacerdote. En eso tiene razón usted protestante. Es verdad, no lo dice, tiene toda la razón. Pero sepan que ahí Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Métaselo en la cabecita, por favor. Hagan esto en memoria mía. Ahora, solo el sacerdote puede ofrecer el pan de su Dios. Lo dice el Levítico y lo dice el Génesis. En la antigua alianza, Antiguo Testamento, solo el sacerdote podía ofrecerlo. Ahora, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, Jesús los está nombrando sacerdote, que es el que ofrece el sacerdote. ¿Qué es lo que ofrece el sacerdote? Da el pan de Dios, el pan bajado del cielo, y el que coma de ese pan vivirá para siempre. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el sacerdote en esta Iglesia Universal Católica? Es mucha, porque es el que ofrece el pan vivo bajado del cielo, para el que lo coma tenga vida eterna. Pregunto, ¿es importante o no es importante el sacerdote? Claro que sí. Pero si le preguntamos a un protestante, él va a contestar que el sacerdote es el diablo, Satanás, nada más. Pero ojo, hermanito, esto ya está descrito en el libro de Josué. Dios ha puesto al sacerdote a la cabeza del pueblo. Y no solo eso, lo puso delante del pueblo para salvar al pueblo. Si no lo dice la Escritura, no lo crean, por favor, no lo crean. A ver, ¿cómo Dios salva al pueblo? Por medio de los sacerdotes, porque es el sacerdote el que va delante del pueblo y es el que ofrece el pan de Dios. El sacerdote es el instrumento, el vehículo, el medio que Dios ha querido que lo representara aquí en la tierra, para que el mundo tenga o alcance la salvación. Tomen, coman, este es mi cuerpo. Pero ¿cómo lo voy a comer? Porque hay sacerdotes que ofrecen el pan de Dios y sin el sacerdote no lo podemos comer. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Cómo el sacerdote salva a su pueblo? Vamos a escuchar Josué 3:14. Aquí lo dice, clarito. Miren, dice así, cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Escritura dice que los pastores protestantes iban delante del pueblo. No, Señor, no nos puede decir nunca más. Por una sencilla razón. No estaban en ese momento. No eran congregaciones. No eran iglesias protestantes. Y no lo dice la Escritura. La Biblia dice que los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza, o sea, delante del pueblo. Dios pone sacerdotes delante del pueblo para que ofrezcan el pan de su Dios. Por eso Él dijo, tomen, este es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Los está nombrando sacerdotes para que fueran delante del pueblo. Y sigue diciendo Josué 3:15-16. Escuche bien. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, verso 16, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia, en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán. Mientras que las que bajaban hacia el mar del Arabá o mar de la Sal se separaron por completo y el pueblo pasó frente a Jericó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, cuando los sacerdotes tocaron las aguas, esto es impactante. Para mí, pues yo ni siquiera debió haber sido abrumador. Cuando los sacerdotes tocaron las aguas,
las aguas del Jordán, estas se separaron en dos, es decir, el río se partió en dos. ¿Por qué? Sencillo, porque para Dios sus sacerdotes tienen la misión de salvar al pueblo, y el pueblo se salvó. A ver, ¿qué dice la Escritura? Escuchemos, Josué 3:17. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie, firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, el pueblo se salvó. Sí, el pueblo se salvó. Todo el pueblo pasó. Israel pasó en seco, no se mojó. El pueblo se salvó gracias a los sacerdotes. Ellos iban delante del pueblo. Ellos, al tocar las aguas del Jordán, se abrieron en dos, se partió en dos. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios ha dejado a los sacerdotes para la salvación de su pueblo. Y el pueblo de Israel se salvó y pasó el Jordán en seco, no se mojó. El Jordán se abrió en dos y pudieron pasar. Ahí están los sacerdotes. Pero el protestante, sí, el protestante que sigue siendo fiel a Belcebú, Satanás, dice que el sacerdocio se terminó con Cristo. Se acabó, ya no hay sacerdotes, no son necesarios. A ver, pero la Biblia dice en hebreo, mire qué interesante, la Biblia dice en hebreo que el sacerdocio no ha terminado, que el sacerdocio continúa, que el sacerdocio sigue vigente, pero no ya a la manera de Aarón, Antiguo Testamento, sino a la manera de Cristo, Nuevo Testamento. El protestante dice una mentira, así engañan ellos, disfrazándose de lobo. Cristo cambió el sacerdocio. Antes era el sacerdocio de Aarón, Antiguo Testamento. Ellos ofrecían sacrificios de animales y ahora es el de Melquisedec, Nuevo Testamento. ¿Qué ofrece? Pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y escuche lo que dice Hebreos 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Por qué mienten protestantes descaradamente y sinvergüenzamente? Diciendo, Cristo anuló el sacerdocio. Blasfemo. Eso es lo que son. Cristo terminó con el sacerdocio. Pero la Escritura dice, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Cambió. Lo vamos a leer de nuevo. ¿Saben por qué? Porque el protestante es un mentiroso, un divisor, un engañador al servicio de Satanás, el diablo. Por eso lo vamos a leer para que lo escuche y se lo meta en su cabeza. Hebreos 7:12 dice así, ¿por qué cambió el sacerdocio? Palabra de Dios, te la damos, Señor. Sepan que el protestante no sabe qué es cambiar. Si no sabe qué significa cambiar. Y también usted, hermanito católico, no se me haga el loquito. El protestante piensa que cambiar es anular, terminar, concluir, acabar. No, señor. Se cambió el sacerdocio, dice Hebreo. Hebreos 7:11 dice así. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec? Y no a semejanza de Aarón. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Primero, sepan que era el sacerdocio levítico, el de Aarón, Antiguo Testamento. Por tanto, ya no un sacerdote que ofrezca macho cabrío. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Sino ahora un sacerdote que ofrezca el cuerpo de Cristo en el pan y en el vino. ¿Cómo? A la manera de Melquisedec, pan y vino. Ahí dice que lo cambió. ¿Cómo fue que lo cambió? Bien, el primero era con animales. El sacerdote ofrecía toro, macho, cabrío, cordero, Antiguo Testamento. Y el segundo es el cuerpo de Cristo, el pan y el vino, a la manera de Melquisedec, Nuevo Testamento. Hebreos 10:8 dice así, no lo quisiste ni te agradaron cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Esto va al Antiguo Testamento. El sacerdote tuvo que ser cambiado por una razón, porque ellos ofrecían animales. Era el único sacrificio que podían ofrecer. Y la Escritura dice, no lo quisiste ni te agradaron. Era lo que se ofrecía según la ley. Y dice, no lo quisiste. Queda fuera, antigua alianza, hasta ahí llegó, punto. Y sigue diciendo Hebreos 10:9. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Nuevo Testamento. Aquí aparece Cristo. ¿Para qué? Para sustituir aquellos sacrificios y para hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces miren cómo cambia todo de aquí en adelante. Todo empieza a cambiar. Hebreos 10:9 dice así, quita lo primero para establecer lo segundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hebreo dice que se quita lo primero. El sacerdocio, ¿de cuál? Del Antiguo Testamento, Antigua Alianza, que era a la manera de Aarón. Aquí dice, quítalo primero. ¿Y qué era lo primero? El sacerdocio levítico con los sacrificios de animales. ¿Y qué se va a establecer como nuevo? ¿Qué es lo que se va a establecer? Al Señor como nuevo sacrificio para estar en comunión con Él. Él va a establecer lo segundo, lo último, el sacrificio de Cristo. ¿Quieren ver qué es lo último? Pongan atención. Hebreos 10:10 dice así, y en virtud de esta voluntad somos santificados a merced a la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere que seamos santificados. ¿Cómo lo vamos a volver a leer para que lo entendamos y no quede duda alguna para ningún católico, como también para usted protestante, si está viendo este video? Pero vamos a ir concluyendo ya. Hebreos 10:10 dice así, merced a la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, claro, clarito, como el agua que sale, como el sol que sale todos los días, o como el agua de mayo. Tomen, coman, este es mi cuerpo. Y les mostró el pan. Hay que comerlo para que quedemos santificados por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la Santa Eucaristía, Santa Cena del Señor o fracción del pan. Finalizo, termino. Hebreos 10:10 dice, de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, aquí no hay retroceso. No hay retroceso. Cristo lo hizo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. ¿Qué significa? Que será de una vez y para siempre. Esto el protestante jamás lo va a entender. Ellos dicen, cuando venga el pastor lo vamos a cambiar. No, Señor. Esto no se puede cambiar. La palabra de Dios no se puede cambiar. Por tanto, esto no se puede cambiar jamás. Y saben algo, aunque Martín Lutero vuelva a nacer, escuchó, protestante, aunque Martín Lutero vuelva a nacer, no se puede cambiar. No, Señor, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Significa que aunque venga el protestante, significa que aunque vengan todas las sectas del protestantismo, el sacerdocio y la Eucaristía en la Iglesia Universal Católica no se va a cambiar jamás. Termino. Ay, me disculpa. Si lo quiere creer, créalo. Si no lo cree, ese es su problema. Yo ya cumplí con mi rol, ya se lo enseñé, ya se lo expliqué, ya se lo aclaré. Esto no se puede cambiar. No se puede cambiar, por favor. Usted católico y usted protestante.
métaselo en la cabeza, no se puede cambiar, porque Cristo, escuche bien esto, porque Cristo, el Maestro, el Mesías, el Salvador, Él fue el que lo dijo. El Señor dijo que esto era de una vez y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Y por favor, no se olviden de darle link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo. Ángel Gallo. Y pongan su sugerencia para que le lleguen las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Hasta el nuevo video y que el Señor los bendiga. Adiós.